Un regreso que nadie esperaba. Han pasado 10 años desde que las megas se despidieron de nosotros y ahora tenemos un mega Lucario que estiman que valdrá más que no quiero ni pensarlo. Hoy en Cobita College las mega evoluciones están de vuelta. Sí, Pokémon TCG lanza este 26 de septiembre una nueva expansión llamada Mega Evolution Renacer. Esta colección regresa en un modo diferente, más brillantes, más jugables y más peligrosas. ¿Para quién? Para tu cartera, por supuesto. Mega Lucario, Mega Charizard, Mega Rayquaza, Mega... Prepárate porque vuelven con mecánicas renovadas y nuevas ilustraciones que, madre mía, qué ilustraciones, por Dios. Pero, ¿por qué este hype? A ver, lo de esta expansión no es hype, es una locura colectiva. En foros como Reddit, Pokébeats, Discord de coleccionistas y hasta en TikTok, por supuesto, todos están hablando de lo mismo. Da por convertirse en una de las expansiones más deseadas de la era moderna del TCG. ¿Te suena de algo? Hay cartas que ni han sido reveladas oficialmente y ya están en preventa por más de 100 euros en Japón. Algunas tiendas han limitado la compra de sobres y cajas a una por persona. Y sí, los pre-orders se agotan en minutos. O sea, ¿qué está pasando? Hasta gente que dejó de coleccionar hace años ha vuelto al grupo con un tímido "he vuelto, chavales". Volvieron en 151 y ahora vuelven a por más. Esto se pone bueno realmente. Nostalgia a 1000, arte espectacular, posibilidad de inversión, dinerito y una mecánica que marcó a toda una generación de entrenadores del TCG. ¿Qué más se puede pedir? Empecemos hablando de los verdaderos MVP de esta expansión, los artistas. Porque sí, jugar está fenomenal, pero coleccionar cartas con arte brutal es otro deporte. He estado investigando y aquí te traigo algunas de las colaboraciones confirmadas y otras que están dando mucho de qué hablar. Como número 1 tenemos a Five Graphic, no es una persona, sino un estudio de diseño japonés especializado en ilustración digital 3D. Comenzaron en Pokémon en 2011 y se volvieron conocidos por ilustrar cartas EX, GX, V, VMAX y V-Star, muchas de ellas ultra raras y muy cotizadas. Su estilo es potente, dinámico y lleno de efectos, usando modelado del 3D y composición digital para que cada carta parezca una escena de acción. Entre sus cartas más conocidas están Zekrom X, Charizard GX de Hidden Fates y Rayquaza VMAX de Evolving Sky. Aunque algunos coleccionistas prefieren ilustraciones más tradicionales, nadie puede negar que Five Graphic ha sido clave para definir el estilo moderno del TCG y hacer que muchas cartas destaquen en torneos, vitrinas y sobre todo en precios. Este equipo ha liderado ilustraciones desde Black and White con casi 1600 cartas y más de 900 solo en su estilo full art. Locura. Su meta desde 2012, hacer que los Pokémon se vean tridimensionales y vibrantes, brutales en brillo y presencia. Si alguna vez pensaste, wow, al ver una carta brillante y explosiva, probablemente fue una obra de ellos. También tenemos a N-Design, que es una compañía japonesa especializada en efectos visuales. Entró en escena con Pokémon TCG en la expansión Radiant Stars, lanzada en febrero de 2022. Su debut fue ilustrar cartas como Arceus V y Charizard V, ambas cartas ultra raras que llamaron la atención por su espectacular trabajo digital. Desde entonces han participado en muchas expansiones de la era Scarlet and Violet, como por ejemplo Paldea en junio de 2023, Pokémon 151 en septiembre de 2023, Paradox Rift noviembre de 2023 y por último Temple Forces durante el 2024. También se han encargado del arte de las cajas de algunas de estas colecciones. Al día de hoy han ilustrado al menos 48 cartas oficiales, además de trabajar en el juego digital Pokémon TCG Pocket, expandiendo su estilo al formato móvil. Su firma, N-Design Inc., representa una estética muy concreta. Efectos brillantes, modelado tridimensional, profundidad en el campo, todo con una calidad cercana a escenas de película. Ejemplos claros de ese estilo: Kangaskhan X de Pokémon 151, una belleza. Charizard V de Brilliant Star, cartas muy cotizadas al día de hoy. Aunque su arte es totalmente digital, no es frío, tiene energía, movimiento y presencia, sobre todo presencia. Y eso lo ha hecho destacar frente a otros estudios. Hay que mencionar que no todos son compañías, también hay colaboraciones con personas naturales. Quiero mencionar a Kira Egawa, que es una ilustradora freelance japonesa que se unió oficialmente al Pokémon TCG en el 2019. Debutando en la expansión Unifil Means. Desde entonces ha ilustrado más de 85 cartas en la serie principal, además de tarjetas para la app de TCG Pocket. Su estilo se basa en lograr un balance entre realismo y lo cool. Aprovecha su experiencia en el 3D y pintura digital para dar esa textura y vida a los Pokémon. También participa en eventos como juez de Pokémon TCG Illustration Coste 2022, compartiendo consejos sobre composición, textura y cómo transmitir vida en un diseño impreso.
Press. Desde 2019, Akira ha traído un enfoque fresco y narrativo al TCG. Esta chica es excelente. Y por último tenemos a Tomokazu Komiya, un ilustrador freelance japonés nacido en 1973, que debutó en Pokémon TCG en la expansión de Neo Genesis 1999. Desde entonces ha ilustrado más de 267 cartas, destacando por un estilo único que rompe esquemas. Sus cartas se reconocen al instante, colores vibrantes, proporciones distorsionadas y fondos surrealistas que recuerdan el arte infantil y trivial, parte de su estética inspirada en el primitivismo. Un rumor muy común entre coleccionistas es que no saben si es más artista o un coleccionista obsesivamente por sus propias obras. Sus cartas vintage más conocidas son el Slowpoke, el Double Gas, Mumu Milk, Chansey de Vending Machine y las modernas como por ejemplo el Galarian Slowking V, Gengar del 151, tienen ese aire loco que tanto le caracteriza. Hemos tocado un poco de todo, dinero, ilustradores, hype, pero te hago una pregunta, ¿lo quieres por puro coleccionismo o también para jugar con ellas? Solo te digo que vienen cargadas de potencial real para jugar. Aquí te cuento lo que sabemos hasta el momento. En primer lugar, por supuesto, tenemos a Mega Lucario X. Con su ataque Aura Jab puedes recuperar hasta 130 de daño más hasta 3 energías de puño de tu descarte a tus Pokémon en banca. También tenemos el ataque Mega Valiente con 270 de daño por 2 energías de puño, pero no puedes usar ese mismo ataque en tu siguiente turno. Si es KO, tu rival se lleva 3 cartas de premio, tal como con los Pokémon VMAX. De ahí tenemos a Mega Gardevoir X. Con el ataque Deseos Desbordantes, coloca energía psíquica básica desde tu mazo a cada Pokémon en banca. Chetao. Mega Sinfonía inflige 50 por daño por cada energía psíquica en todos tus Pokémon. Potencialmente más de 300 de daño, pero qué locura es esta, ¿no? ¡Wow! Luego a nivel mecánica, lo que son las Mega Evoluciones EX, hay una alta recompensa, pero también un alto riesgo. Pierdes tu turno al evolucionar y darás 3 premios si es derrotado. Evolucionan directamente desde la etapa básica o intermedia, sin parar por X o V. Se confirma también que 10 Mega X en la expansión, incluyendo Lucario, Gardevoir, Venusaur, Latias, posiblemente Manectric como eléctrico restante. Esta expansión lo tiene todo, nostalgia bien usada, arte de primera, cartas con potencial de juego abismal y este tipo de hype que te hace querer comprar cajas como si fueran boletos para el pasado prácticamente. Como coleccionista te lo digo claro, me encanta, es emocionante, visualmente una pasada y puede marcar un antes y un después en el TCG moderno. Pero también hay que tener cabeza, chicos. No compres como locos solo porque el hype está por las nubes. Al principio todo parece limitado, exclusivo y urgente. Pero esto es como siempre, no hemos aprendido nada a veces, creo. Los precios iniciales reflejan la emoción, o sea, están totalmente inflados. No es el valor real a largo plazo. Mi consejo, observa, espera y elige con calma. Disfruta del arte. Sí, apoya a tus ilustradores favoritos, pero que no te gane la ansiedad, porque muchas veces esas cartas que hoy valen 80 euros en 3 meses estarán por 20. Hazlo por pasión, no por presión. Yo soy Cobita, si has llegado hasta aquí, gracias por compartir conmigo este hype y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.